Bien, después de la información de este accidente en Puerto Jiménez, hay que hablar de la nota del día que tiene que ver con una cifra muy alarmante con respecto a la sobrepoblación carcelaria. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el hacinamiento carcelario en nuestro país, en cárceles no solamente de la gran área metropolitana, sino en cárceles, por ejemplo, en Guanacaste, Liberia específicamente, y este dato lo arrojó el ministro de Justicia, Gerald Campos, en medio de una polémica también ocasionada por el medio de comunicación CR Hoy, que había publicado que el viceministro había sido despedido por una oposición al ministerio y que eso era completamente falso y que los toldos que estaban fuera de las cárceles eran a razón de, precisamente, el hacinamiento carcelario, un 118% de aumento en las cárceles. Ya casi vamos a ver un gráfico que preparamos, pero antes vamos a escuchar esta declaración de don Gerald Campos, ministro de Justicia, sobre esta situación en las cárceles de nuestro país. La verdad sobre las carpas en el sistema penitenciario. Si la Asamblea Legislativa pasara las leyes que presentamos desde abril del año anterior, verdaderamente vamos a tener una crisis carcelaria. En este momento la sobrepoblación está llegando al 118.75%. Y la pregunta es, ¿podemos esperar 3 años para hacer una cárcel nueva? La respuesta es no. ¿Tenemos el presupuesto necesario para una cárcel nueva? La respuesta es no. ¿Vamos a liberar golondrinas como lo hicieron otros gobiernos? La respuesta es no. Este gobierno se mueve y no va a esperar a que Cuesta de Mora resuelva. Por eso me correspondió ir con una delegación a España a conocer el sistema penitenciario y las eventuales soluciones que podemos implementar de manera pronta. En lugar de tener que invertir más de 47 millones de colones por privado de libertad para la construcción de una cárcel nueva que duraría 3 años en hacerse, conocimos un modelo que nos costaría menos de 5 millones de colones por privado de libertad y que se podría implementar en aproximadamente 6 meses después de adjudicado, respetando toda la normativa internacional en cuanto al manejo de privados de libertad. Bueno, veamos la siguiente gráfica que preparamos a continuación. Nuestro compañero Fernando ahí nos tiene los datos. La sobrepoblación en cárceles de nuestro país ha aumentado en los últimos años. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en el año 2019 eran 16.032 privados de libertad. En el 2020, 15.694. También en el 2021, 15.083. En el 2022, muy parecido, fueron 15.084. En el 2023, es decir, el año pasado, era una suma de 15.350, ya había pues aumentado un poco más. Y en el 2024 estamos hablando de una sobrepoblación carcelaria de 14.863 privados de libertad. Vamos a escuchar también un experto en criminología que habla sobre también hacinamientos en cárceles fuera de San José, por ejemplo, el caso de Liberia. Real en Liberia, Guanacaste. En dicho centro se determinó que la capacidad locativa superaba el máximo permitido por instrumentos como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y las recomendaciones emitidas por el Comité Europeo para las problemáticas criminales. Es decir, en el CAI de Liberia, así como en otros del sistema costarricense, se refleja una clara violación a los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas y de lo emanado del reglamento sobre derechos y deberes de los privados y privadas de libertad. Efectivamente, y a modo de ejemplo de la realidad de los recintos carcelarios costarricenses en lo correspondiente al CAI Gerardo Rodríguez Chavarría de Paso Real de Liberia, para ese entonces se presentaba una población de 1.433 privados de libertad, siendo que su capacidad máxima era tan solo de 958, dándose una sobrepoblación de 475 personas. Bueno, y aunque ya se ha discutido el tema de una posible megacárcel en nuestro país,
se ha dicho que difícilmente se haga. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa hay diputados que todavía están ejerciendo presión para que esta megacárcel, como en Tecoluca, en Salvador, ¿verdad?, con 40,000 privados de libertad, aquí también sea una realidad. ¿Plata hay para construir una nueva cárcel? No, ya lo han dicho tajantemente, no existen los recursos en este momento para construir ni siquiera una cárcel de dimensiones normales. Escuchemos la declaración de Leslie Bojorges, quien desde la primera sesión de este año ha tratado de impulsar la construcción de una megacárcel como una solución posible ante el hacinamiento carcelario en nuestro país. Esta medida ya se está ejecutando en El Salvador y da efectos muy positivos en la seguridad de nuestro país hermano de El Salvador. Le guste o no a algunos, estas medidas son efectivas y creo que como país debemos de emular. Por supuesto que debemos de hacerlo sin violar los derechos de los costarricenses. Con esta megacárcel estaríamos eliminando la excusa que hoy ponen que existe hacinamiento carcelario o sobrepoblación para poder dejar a los delincuentes en libertad que tanto atentan con la vida de gente inocente, gente costarricense. Sin lugar a dudas, un tema que deberán tratar las autoridades con mucha seriedad para ver qué va a ocurrir con el hacinamiento carcelario. Hay otro proyecto, creo que ayer lo presentó Fabricio Alvarado, que tiene que ver con la liberación de personas que deben la pensión alimentaria, que se les monitoree electrónicamente, pero que no se les encierre en una cárcel, y esto de alguna manera también aliviaría un poco el colapso de infraestructura en nuestras cárceles.